Bueno amigos, estamos de regreso en Ojo en Familia y ahora con nuestro bloque legal. Me acompaña la doctora Milagros García Matos. Ella es docente universitaria y especialista en Derecho Civil y Familia. Con ella vamos a conversar sobre los procesos que debemos seguir cuando queremos interponer una demanda por pensión de alimentos. Milagros, bienvenida a Ojo en Familia. Y bueno, este es un tema cotidiano. Lamentablemente hay padres y madres también debe haber que son irresponsables con el tema de alimentación de los hijos. ¿Cuándo uno debe interponer esta denuncia y a dónde tengo que ir? Ok, bueno, sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, es un tema con el que lidiamos los abogados todos los días, especialmente los que vemos temas vinculados al derecho de familia. ¿En qué casos? Cuando los padres estamos obligados de sostener a nuestros hijos por informe proporcional, ¿no? Pero cuando hay el incumplimiento de uno de ellos, ese es lo que uno de los padres, el que se ve afectado y tiene que velar por la integridad de los niños, es el que tiene la posibilidad de interponer una demanda de alimentos. ¿A dónde lo interponemos? Primero hay un mecanismo que es lo más conveniente, es ir a la vía extrajudicial. Es en la DEMUNA, por ejemplo, para personas que tienen escasos recursos económicos, que no pueden pagar un abogado, pueden ir a la DEMUNA. Es un procedimiento que se invita al padre. La madre hace una solicitud de conciliación para resolver el tema de alimentos. La DEMUNA de cualquier municipalidad distrital la tramita, se lleva a cabo la audiencia y hay la posibilidad de llegar a un acuerdo. Cuando no hay la posibilidad de llegar a un acuerdo es cuando se va al panel del Poder Judicial, se hace una demanda. Con temas de alimentos hay asesoría gratuita del Ministerio de Justicia, tiene la defensoría de oficio. ¿Y dónde busco esa asesoría gratuita? ¿En cualquier en la oficina del Poder Judicial? Sí, en las diversas, en los diversos juzgados hay una oficina de la defensoría de oficio, donde se encuentran los abogados del Ministerio de Justicia que brindan esta asesoría gratuita. Ahí lo pueden encontrar en Palacio de Justicia, en diversas sedes del Poder Judicial, o ingresan a la página web del Ministerio de Justicia y ahí está toda la información debida. ¿Tengo que acudir con un abogado? ¿Me dicen si quiero iniciar el proceso judicial o no? En el Ministerio de Justicia hay abogados, un staff de abogados que atienden de forma gratuita, redactan la demanda y la persona lo único que tiene que hacer es llevar la partida de nacimiento donde se encuentra acreditada la paternidad y consecuentemente la obligación alimenticia de parte del padre y una copia del DNI. En realidad en un tema de alimentos no se requieren muchos requisitos porque no se trata de probar cuánto se requiere por tema de alimentos, sino que ya hay los magistrados ya tienen un estimado tanto en porcentajes como en montos fijos de poder conceder una pensión y en qué proporción, en qué monto. Entonces necesariamente tiene que ser un hijo reconocido, o sea, firmado en partida por el padre para poder interponer la demanda. O sea, en casos de que el niño no haya sido reconocido. También hay un procedimiento, que ese procedimiento, hoy en día existe un procedimiento de filiación que permite al mismo tiempo interponer el proceso de alimentos. En un solo procedimiento hacer el proceso de filiación y alimentos, y ahí mismo, en ese mismo proceso, se establece provisionalmente una pensión alimenticia, que no va a esperar a que se sentencie el proceso para poder el menor pueda percibir la pensión provisional del padre. Y al final, cuando se expide la sentencia, podrá ser similar o mayor el monto a otorgar de pensión alimenticia en relación a la pensión provisional. Pero este mecanismo es nuevo, ¿no? Y me preguntan, doctora Milagros, ¿hasta qué edad yo puedo pedir una pensión de alimentos para mi hijo? ¿Hay un límite de edad? Desde que la mamá está embarazada de repente, pasando los 18 años, explíquenme. Lo que es alimentos, el niño, ¿hasta qué edad? Hasta que, digamos, un niño puede ser mayor de edad, el niño deja de ser niño, adolescente y ya adquiere la mayoría de edad. Pero si este joven es mayor de edad, ya tiene los 18 años, pero está realizando estudios superiores, puede ser universitarios o técnicos, el padre está obligado, a pesar de que es mayor de edad, continuar con otorgar la pensión alimenticia porque esta le va a permitir culminar sus estudios académicos. Entonces, cuando él hace la obligación, sería cuando ya el hijo ya culmina sus estudios universitarios o su carrera técnica. Y eso como parte de los alimentos no solamente engloban lo que es la comida. Lo que se cree. ¿Qué implica también la demanda de alimentos? Los alimentos es un concepto que aglutina varios elementos, ¿no? El tema de los alimentos propiamente dichos, los que se ingieren cotidianamente, los estudios, la habitación, la casa habitación, lo que implica es la recreación, el tema de salud,
los niños se enferman y hay la necesidad de llevarlos al médico, sufragar las medicinas. Es más, ahora ha habido una modificación también referido a que también si el niño ha sufrido violencia familiar, las terapias psicológicas también forman parte de la pensión. Claro, o sea, todos esos elementos en su conjunto implica lo que es los alimentos. Ok, me preguntan, doctora Milagros, en caso el padre viva en el extranjero, ¿cómo interponer una demanda de alimentos? La persona a la que destinamos una demanda ya está fuera del país, no implica de que no tenemos el derecho a hacerlo, sino que tenemos otros mecanismos legales que sí nos permiten emplazarlo, notificarlo de la demanda. Pero para ello tenemos que tener el domicilio, tener conocimiento de dónde se encuentra ubicado, en qué país. Ubicarlo en qué país. ¿En qué país está? En ese país debe de haber un consulado peruano. Ya. Un consulado peruano. Y el consulado, nosotros una vez que le decimos al Poder Judicial, notifíquese al demandado del proceso de alimentos a tal dirección. Por ejemplo, en Estados Unidos. Tal dirección. Vamos a tener la dirección de la residencia en el extranjero. Mediante un exhorto consular, la Corte Suprema lo remite al Ministerio de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores lo remite al consulado peruano de la jurisdicción donde se encuentra el demandado. Entonces, el consulado notifica formalmente de la demanda de alimentos. Y a partir de ese momento ahí cuentan los términos para que conteste la demanda. Entonces, ese exhorto consular que hace esa diligencia regresa al Perú y va a llegar finalmente al juzgado que lo ordenó. Entonces ahí vamos a tener la constancia de cuándo se notificó para contar los términos de la demanda y esperar que conteste o no la demanda el emplazado. Si la contesta o no, igual va a haber el proceso continúa con su contestación o sin ella, se programa una fecha para audiencia. Esa audiencia también se tiene que notificar con el mismo mecanismo. Tiene que tener un apoderado, representante. Si él no puede venir, puede ser representado por un apoderado, puede ser su abogado, puede ser un familiar que esté facultado para representarlo y en qué actos. Y si no, él mismo puede venir y tratar de resolverlo directamente. Doctora, me consulta a través del Facebook de Diario Ojo, en caso el hijo o la hija tenga un problema de discapacidad, ¿se puede ampliar el tema de continuar pagando la pensión de alimentos pasados los 18 años? Efectivamente, dependiendo de la discapacidad. En los casos en los que el hijo, el alimentista, es discapacitado, aun cuando sea mayor de edad, él va a estar obligado, dependiendo del tipo de discapacidad. Puede tener una discapacidad temporal, puede tener una discapacidad total, definitiva, que sea producto de un accidente o que haya nacido con por ejemplo, ¿no? Que haya nacido con síndrome de Down o con un retardo severo, un retardo mental severo, o que haya nacido con un problema neurológico que de por vida no va a poder superarlo. En esas circunstancias, también, en la medida que de por vida va a tener la obligación de asistirlo, el padre está asegurado en salud, el hijo, aun cuando sea mayor de edad, también, todo el tiempo que el padre permanezca con vida, ¿no? Okay, entonces en ese caso sí se prolonga y no hay permanente. La obligación es permanente. Ahora, ¿cuánto es la cantidad que se debe de establecer para la pensión de alimentos? Hay parámetros, ¿no? Y eso ya los parámetros los tienen ya más establecidos los magistrados. El obligado tiene el deber de otorgar alimentos en la medida de sus posibilidades, pero también versus las necesidades del menor. O sea, se tiene que sopesar esos dos elementos. Ahora, ¿cómo se establece? Si es un hijo y el padre, las realidades son diferentes, ¿no? Si el padre es una persona que tiene un haber mensual, digamos, ¿no? Que percibe mensualmente 2.000 soles y es un trabajador dependiente. Claro. Y si es un solo hijo, el promedio es que se le otorgue entre 20 y 30% a la pensión del menor. Entonces, esta pensión se le descuenta ya de su remuneración y directamente se le consigna a una cuenta en el Banco de la Nación que ordena al juzgado aperturar a la madre del menor, donde se deposita la pensión. La empleadora directamente deposita la pensión a favor del alimentista. Y en el caso que hay muchos padres que son independientes, claro, o son empresarios, emprendedores, juzgado puede solicitar información a la SUNAT respecto a sus declaraciones juradas para verificar el nivel de ingresos, porque la madre puede pedir una cantidad exorbitante, pero como tú bien dices, no, para un tema de equidad, existe un tema de equidad, se tiene que establecer qué es lo que es lo básico que requiere un menor para subsistir, y de ello la madre se hace cargo del 50% y el padre también, salvo que digamos sea un niño discapacitado o un joven ya discapacitado que requiera y no haya dinero para que la madre no puede sufragar el pago de una enfermera, entonces la madre no trabaja.
no puede generar sus recursos, entonces claro, va a tener que una atención exclusiva. Exacto, entonces hay una dedicación exclusiva. Entonces en esas circunstancias son diferentes las consideraciones que se tienen que tener en cuenta para establecer la pensión alimenticia, siempre viendo la equidad, ¿no? Y lo ideal sería que el acuerdo del dinero sea pactado por los padres, ¿no? Para no esperar a que un tercero nos ponga en orden. Efectivamente, puede ser a través, extrajudicialmente a través de la DEMUNA o un centro de conciliación, o también en el Poder Judicial. El momento ideal para establecer un acuerdo de pensión alimenticia es cuando se lleva a cabo la audiencia. Si bien es cierto, cuando ya existió, a partir de que se dio la ley de conciliación extrajudicial, ya los jueces ya no pueden tratar de hacer conciliar a las partes. Claro. Pero sí hay un mecanismo que las mismas partes pueden propiciar que se concilie. Y es mejor, como tú lo dices, porque es mejor que las partes se sentencien, se pongan de acuerdo, porque es una decisión consensuada que va a permitir que las cosas fluyan, porque también hay un quiebre de una relación familiar. Entonces, cuando hay un acuerdo, esto se va a ir poco a poco se va a ir ejecutando sin que genere heridas, ¿no? De promedio, antes que el Poder Judicial decida mediante una sentencia. Si el padre no cumple con la medida interpuesta por el juez, ¿cuántos meses se tiene que pasar desde la sentencia para que dicten detención por incumplimiento de alimentos? Primero se concluye con todo el proceso de alimentos, ya se emite la sentencia, queda saneado y todo, okay. Se requiere al padre y no quiere cumplir. Entonces, cuando hay un incumplimiento y esto está debidamente documentado, la parte afectada, en este caso vendría a ser la madre del menor alimentista, ella puede solicitar un último requerimiento al juzgado bajo apercibimiento de ser denunciado por omisión a la asistencia familiar. El no pasar alimentos se constituye en delito cuando el Poder Judicial le requiere, teniendo una sentencia firme, y no quiere cumplir. Ya. Entonces, el Poder Judicial remite copias del expediente al Ministerio Público. El Ministerio Público se tiene que encargar de verificar el cumplimiento real, y si hay indicios de comisión del delito, entonces ahí formaliza la denuncia penal por omisión a la asistencia familiar. A la vez pasa al juzgado penal y viene la orden para... Entonces ahí ya se comienza a procesar, y ahí tiene que emitir ese proceso, hacerse una investigación y establecer si realmente hubo la comisión del delito o no. Claro. Cuando se emite sentencia, en este proceso hoy en día ya ha cambiado el criterio de los magistrados, que en esta sentencia por omisión del cumplimiento de los alimentos, hay penas ejecutan claro, en la sentencia, sí, es una pena efectiva. ¿De cuánto tiempo puede ir? Mire, pues la pena efectiva, la sentencia puede ser de 1 año, de 2 años. Okay. Pero sí, ya en el trayecto los padres ya salen de la sentencia y se van al penal, y como que reflexionan más rápido y los ayuda a pensar. Sí. Si el hijo, siendo mayor y no tiene la intención de estudiar, ¿el padre sigue obligado a pagar los alimentos? Si es así, ¿hasta cuándo o no? No, definitivamente no. Si el hijo alcanza la mayoría de edad y cumpliendo la mayoría de edad no acredita, o porque simplemente no ha estudiado, no tiene la intención de estudiar, ya perdió la obligación de pasarle alimentos. Porque... Y hay que seguir ahí un proceso judicial para que se pueda liberar de eso, para que no exista el tema de que haya omisión de pago de pensión. Sí. ¿Tiene que seguir un proceso en ese caso? Se sigue un proceso siempre y cuando ya había un proceso de alimentos que lo obligaba al padre a pasarle los alimentos. Si es que hay un proceso, sí, se llama de exoneración de alimentos, porque ya alcanzada la mayoría de edad, nuestro código dice, ¿no? Continúa la obligación siempre y cuando siga estudios exitosos. O sea, por ejemplo, en el caso de que sea un alumno, tenga 18 o 20 años, pero es un alumno que constantemente repite, o pasa un ciclo, repite 2, una cosa así, entonces no se enmarca dentro de ese concepto de que lleva estudios exitosos, porque realmente no es exitosa la forma como los maneja. Entonces también habría una discusión sobre si sigue la obligación o no. Pero en el caso de que los hijos, alcanzando la mayoría de edad, no estén estudiando para formarse, ¿no? un futuro, una carrera, entonces ya no. En este caso ya cesa la obligación alimenticia, y si es que no hay un proceso antes de esto que lo obligue al padre, no hay forma de que el hijo le pida alimentos al padre, porque ya alcanzó la mayoría de edad. Y si lo hubiere, el padre tiene que hacer un proceso de exoneración de alimentos alegando esto, y va a ganar el proceso. En caso de que haya más de un hijo, 2 o 3, el tema también de la cantidad varía. Claro, porque el criterio tiene que establecerse, por ejemplo, si son 2 hijos, tiene que haber un criterio de
cuánto lo que requiere cada niño, ¿no? En lo que es los alimentos cotidianos y todos los conceptos que los he comentado hace un momento. Entonces tiene que haber un criterio de los magistrados. Digamos, si estamos hablando de proporciones por la experiencia que tengo y que he visto, claro, legalmente nuestro Código Civil nos permite afectar la remuneración mensual del demandado en casos de alimentos hasta el 60%, como un máximo. Porque el 40% se considera que es para su propia subsistencia. Tiene que vivir de y esto sin considerar que, claro, y si esto sin considerar que de repente ya tiene una nueva familia, otra carga familiar. Claro. O sea, todas esas consideraciones se tienen que tener en cuenta. Y también las puede sustentar el padre, pues, ¿no? Tengo otra carga familiar, no me quiero desatender de mis hijos, entonces ahí buscando una equidad. Exacto, entonces las proporciones varían. Pero lo cierto es que si el padre está obligado y hay un margen del 60%, entonces si hay 2 hijos, digamos, son 3 niños, se le otorga 20% a favor de cada hijo. Hay que ajustarse nomás. Hay que ajustar los presupuestos. Sí, obviamente la madre tiene que... Y hoy en día las mujeres pues tenemos una participación en laboral, en académica, diferente a la de muchos años. Entonces sí, nos sentimos muy capaces de poder afrontar esas obligaciones. Por de los hijos es responsabilidad de dos, así que no olvidemos eso. Gracias, doctora Milagros García, por acompañarnos, por resolver las consultas de nuestros amigos que nos están escribiendo a través del Facebook de Diario Ojo. Yo me voy a un pequeño corte y regresamos con nuestro bloque de espectáculos. Ok, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Yo feliz.